diapasón, fotooftalmoscopio del ojo. En mis tiempos era así. Si no tenías eso, no entras, ¿no? Por lo menos ustedes ya se han comprado un fonendoscopio, jóvenes. Sí, doctor. Ya saben tomar la presión, todo, ¿no es cierto? Sí, doctor, nos han enseñado. El primero ya un poco de avance, doctor. Ya. Entonces, en semio es vital, ¿no? Yo semio he pasado puro hospital. La primera semana nomás es teórico. Nos han enseñado a hacer la historia clínica la primera semana. Después el examen semiológico por partes ya hemos entrado a hospital, ¿no? Así que, por favor, yo no sé cómo saldrán los alumnos del año pasado, no han hecho práctica. Y ustedes también están que se pasa, ya estamos en julio y no estamos haciendo práctica. Y, hay mucha dejadez en los docentes. Ya no voy a hablar mal de ningún docente, pero sería bueno que hagan, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar indicando la fisiopatología del soplo. Fisiopatología del soplo. Antecitos de esto, voy a decirles que hay un esquema que se hace, creo que a ustedes ya se los he hecho también, es un esquema así. Esto van a encontrar en los libros. No así en cuadraditos, ¿no? Pero van a encontrar así. En los libros van a encontrar así unas rayas. Un pequeño silencio, segundo ruido, un gran silencio, ¿no? Otra vez un pequeño silencio, pues otra vez un gran silencio. Así es el ciclo cardíaco, ¿ya? Y los soplos se van a producir en los silencios. Entonces, hay ruidos, los ruidos, vamos a poner R1 y R2, ¿ya? R1 y R2, y aquí está el R1. Estos silencios tienen que ser esos, silencios, ¿ya? En un paciente que está mal al corazón por una válvula, una fiebre reumática, por ejemplo, que haya lesionado válvula, este silencio ya no es silencio, ¿no? Va a haber un soplo así, en intensidad, o puede ser un soplo en maquinaria. Y este otro silencio también tiene que estar silencio, entonces puede haber un soplo en maquinaria, por ejemplo, la cardiopatía congénita del presencia conducto arterioso produce un soplo en maquinaria todito, el soplo hasta aquí, ¿sí? Entonces, de acuerdo a dónde se presenta el soplo, puede ser un soplo así, por ejemplo. Así, ¿sí? Soplo proto, meso y tele. Puede ser aquí un mesosistólico, bueno, voy a hacer un mesosistólico, un telesistólico, ¿no? Así va a ser el soplo. ¿Ya? Entonces, esas características es lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? Entonces, toda lesión valvular siempre va a producir soplos, ¿ya? Normalmente, una válvula, como su nombre dice, válvula. A ver, voy a hacer, para que entiendan bien, voy a hacer un tubo, ¿ya? Un tubo. A este tubo yo le puedo poner aquí una válvula. Entonces, el flujo va a ir hacia arriba. Cuando va a querer volver el flujo, voy a hacer con rojo. Cuando va a querer volver el flujo, estas válvulas van a volver y se van a cerrar ahí. Entonces el flujo no vuelve. Eso es válvula. ¿Han entendido eso, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces eso es lo que va a pasar en el corazón. Nosotros hemos dicho ya, no sé si con ustedes, que el corazón es una bomba, ¿no? En realidad, digamos que este es el corazón, impele, este es el lado derecho y este es el izquierdo.
De este lado, impele sangre. Absorbe, chupa sangre, perdón la expresión. Y del lado izquierdo, expele. Expele sangre. ¿Sí? Entre este lado y este lado no hay comunicación. ¿No? Eso ya saben ustedes. Y la sangre va a ir en este sentido, del ventrículo, de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, pulmones, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces aquí están las válvulas, ¿no? Que no dejan volver la sangre. ¿Han entendido eso, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Ya, eso nomás vamos a hablar. Ya con esa previa aclaración vamos a empezar. Y vamos a empezar indicando que la circulación sanguínea, esto ya han llevado el fisio, o yo en fisio he llevado esto y en semio ya he hecho la práctica. Sabemos que la circulación sanguínea es silenciosa, ¿no ven? Entonces esa sangre que pasa por la arteria cubital, por ejemplo, que es la que se toma el pulso, o la arteria radial, es silenciosa. A ver, pongan su fonendo ahí, no se escucha nada. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en todo el sistema cardiovascular, el flujo sanguíneo es silencioso. ¿Y por qué es silencioso? Porque es un flujo laminar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir flujo laminar? Por ejemplo, si hacemos así, un flujo laminar quiere decir que si vemos de perfil va a ser así. Del costado o de las periferias es más lento el flujo y en el medio, que no hay resistencia, es un poco mayor el flujo. Por eso es así. ¿Ya? Ahora aquí están los glóbulos blancos en flujo laminar y en la periferia están los glóbulos rojos, dando oxígeno y recogiendo dióxido de carbono. Así es, ¿no ven? Eso es el fisio, eso he aprendido en fisio. No sé si ustedes han llevado así. Bien. Digamos que en esta circulación, aquí encuentran un obstáculo. Entonces, ahí está, sigue el vaso. Viene la sangre, hasta aquí va a venir con flujo laminar. Aquí hay un obstáculo, entonces aquí, después del obstáculo, se va a producir un flujo turbulento. ¿Ya? Un flujo turbulento. Ese flujo turbulento es lo que se escucha como soplo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, esto es generalidades, ¿no? Pero más o menos es así la cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Incluso algunos fisiólogos, y es muy famoso el número de Reynolds, que explica cómo el flujo laminar se vuelve un flujo turbulento. ¿Ya? Y para los que les interesa el número de Reynolds, honestamente yo sé que existe un número de Reynolds, ¿no? Ya no sé cómo se saca, ¿no? Antes sabía, ahora ya ni me acuerdo, pero más o menos eso es. El número de Reynolds trata de explicarte por qué un flujo laminar se vuelve flujo turbulento. Y en su libro tienen cómo se saca el número de Reynolds, que es la velocidad media del flujo por diámetro del vaso por densidad sobre la viscosidad absoluta de la sangre, ¿no? No os voy a preguntar esto, ya así para que sean cultos, semiológicamente hablando, de este punto, ¿no? Les estoy enseñando. Ahora, se puede ver cuáles son los factores que producen la modificación del flujo en torbellino. ¿Ya? En algunas circunstancias clínicas se puede saber. Por ejemplo, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo. Como todo está hiper, la circulación sanguínea también está hiper. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando está hiper? Aumenta la velocidad del flujo sanguíneo o de la corriente sanguínea. Y ese aumento de la velocidad genera cierta turbulencia y se puede escuchar un soplo. Si eres muy acucioso, se puede escuchar el soplo. ¿Ya? Otra situación en la que se puede escuchar el soplo es la estenosis valvular o la estenosis de un vaso o un vaso dilatado. ¿Ya? Ahí se puede escuchar. Pero esas son situaciones, digamos, hasta cierto punto
sobre todo estas dos fisiológicas. ¿Ya? Pero el soplo patológico ya viene cuando la válvula, por ejemplo, es insuficiente. Que puede ser por una patología adquirida o puede ser congénita, que produce flujos de trompa. Volviendo al tubo. Si digamos que ahí están las válvulas, la válvula, y cuando se cierra así, ahí, pero aquí queda un orificio, donde vuelve el flujo que está yendo allá, vuelve por este orificio. Eso genera torbellino, y eso es soplo, eso es insuficiencia. ¿Están entendiendo? Jóvenes. Sí, doctor. Ok. Bien, entonces, luego de esta pequeña introducción teórica, vamos a indicar que hay teorías que tratan de explicar el soplo. Entonces, las teorías, tenemos teorías que en algunos casos es verdad la teoría, sí, se puede demostrar, pero en algunos casos no se puede demostrar, ¿no? Ahí tenemos la teoría de los remolinos, la teoría de la cavitación, la teoría del flúter, la teoría del impacto de chorro, sanguíneo, la teoría de la atracción de las serosas, teoría de atracción de serosas, y la teoría del mecanismo cardiopulmonar. Estas teorías son las que tratan de explicarte el soplo. Entonces, si hay tanta teoría, no podemos ser concluyentes en decir, se presenta soplo por esto, ¿no? No es todavía hasta ahora bien conocido, ¿no? Hay flujo turbulento, sí hay, pero ¿en qué grado eso significa que haya soplo? Eso es lo que no se sabe todavía, ¿no? Y en su libro trato de explicar, por ejemplo, la turbulencia como única causa de soplo, digamos, no es también absoluta, porque hay situaciones turbulentas, por ejemplo, cuando una arteria se divide en dos, digamos, por ejemplo, cuando la aorta abdominal se divide en ilíaca derecha e izquierda, ahí también debería haber soplo, ¿no? Y no hay, ¿no? Entonces, como única explicación de turbulencia, no es pues satisfactoria. Es decir, si no hay soplo, no indica que el flujo sea laminar siempre, ¿no? Puede haber un torbellino también sin soplo, ¿ya? Entonces, no está tan aceptado, pero sí tiene su, digamos, influencia en producir soplo, ¿no? Los remolinos, por ejemplo, que son la expresión de un flujo turbulento, cuando la sangre choca contra un obstáculo, produce vibraciones y eso produce soplos, y eso es lógico, ¿no es cierto? La teoría de las cavitaciones. Cavitación significa que un vaso sanguíneo se va a vaciar a una gran cavidad. Tampoco satisface. Ejemplo de esto tenemos en el aneurisma, ¿no? El aneurisma de la arteria aorta abdominal, por ejemplo, ¿no? A veces escucho, a veces no. La teoría del impacto, del chorro de sanguíneo, del impacto, es importante, hasta de las lesiones valvulares anatómicas. Por ejemplo, del impacto tenemos la estenosis o la insuficiencia. ¿Ya? Puede ser aórtico, puede ser mitral, pulmonar, tricuspídico, interventricular o cuadripatías congénitas. Hay soplo, pero en esa misma situación, en otros pacientes no hay soplo. Entonces, tampoco es la explicación absoluta. La del mecanismo cardiopulmonar. Puede haber soplos, pero que van a variar
del mecanismo cardiopulmonar en función de la excursión respiratoria. ¿No ve? Por ejemplo, si vas a inspirar, favorece el retorno venoso, se aclaran los soplos del lado derecho. Si vas a expirar, se aclaran los soplos del lado izquierdo, ¿no? Eso no es absoluto, ¿no? Pero más o menos trata de explicar. Lo que sí se sabe y ya están aceptando es que el soplo es una vibración sonora prolongada. Vibración sonora prolongada, que puede ser de intensidad variable. Los semiólogos le damos lindas características al soplo, ¿no? Intensidad, timbre, configuración, duración, irradiación, ¿no? Pero dicen, actualmente ya está aceptado, que el soplo es una vibración sonora prolongada que se ausculta en los silencios del ciclo cardíaco. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, en las placas que ya vimos, las ateroscleróticos, también producirían flujo turbulento, ¿no, doctor? Sí, sí. Ahora, con un Doppler se puede escuchar ese soplo, ¿no? Ahora hay aparatos de ultrasonido, el Doppler, por ejemplo, que se escucha. Pero escuchar con Doppler ya no es soplo, ¿no? Sino es un ruido, ¿no? Esa vibración sonora ya se escucha, ¿no? Cuando vayan al exterior, ¿van a salir al exterior, jóvenes, o no van a salir? ¿Piensan salir? Sí, doctor. Cuando yo estaba estudiando en la facultad, semiología he llevado el 82. Sí, 82 he llevado. En La Paz había un solo ecocardiograma, un ecógrafo de vasido lineal. Fíjense qué antiguo era la cosa, ¿no? Hoy ahora hay ecógrafos bidimensionales, ¿no? Portátiles todo ahí ahora, ¿no? Y entrar a la ecografía pues, era un sueño, imposible, no entraba. No, imposible, ¿no? Era ciencia ficción, como decíamos en los tiempos, ¿no? Cuando me he ido al exterior, cuando llegué a Argentina, realmente me he quedado asombrado, ¿no? De verdad les digo, jóvenes. Porque ahí he visto ecógrafos en el hospital, yo he hecho en el hospital Cosme Argerich. Ecógrafos bidimensionales táctiles he visto. No, es un sueño. Y ahora debe ser peor. Estoy hablando del 91, que he estado en Buenos Aires. ¿No? Ya han pasado 30 años. Debe ser peor, ¿no? No sé si han visto, en el Face se ve ecógrafo en venta, ¿no? No sé si han visto. Incluso felicitan, ¿no? Felicitaciones al doctor tanto por haber adquirido un ecógrafo, son Skype, Aloca, hay varias, Cardiotronic, hay varias marcas. Un ecógrafo en mis tiempos valía unos $100,000. Ahora un ecógrafo está desde $8,000, nuevito, bidimensional, con 2 transductores, ¿no? Y en esos ecógrafos yo he visto cómo late el corazón y cómo se escucha el pasar de la sangre, ¿no? Así era, era casi una ciencia. En realidad es una ciencia, ¿no? Me he quedado admirando, jóvenes. Claro que después me he acostumbrado y al final ya me ha parecido, después de 5 o 6 visitas que he hecho al ecógrafo, ya me ha parecido algo normal, ¿no? En cambio aquí en Oruro, por ejemplo, hay, creo que ecografía bidimensional, creo que hay unos 2 particulares, ¿no? Después no hay. Bien, vamos a ver ahora. Como se van a ir al exterior, ahí van a ver todo esto. Vamos a ver las causas de soplos. Entonces, vuelvo al tubo, ¿ya?
esta válvula, hemos dicho que cuando se cierra, así es la mitral, ¿no ve? Cuando se cierra la mitral, se va a cerrar ahí, bien cerrado, ¿sí? Si el flujo está yendo para allá, ya no vuelve. El mismo flujo lo cierra, ¿no? Baja la válvula, se cierra. ¿Qué quiere decir insuficiencia? Que una de las valvas, aquí abajo no se voy a hacer, por no hacer otro dibujo, una de las valvas se va a cerrar ahí y la otra ahí, y queda un orificio, ¿no? Está insuficiente. ¿Y qué es estenosis? Voy a hacer aquí mismo. Estenosis es que se van a cerrar los dos bien, pero no es absoluto, si es. Queda un orificio. Eso es estenosis. ¿Ya? Estrechamiento quiere decir estenosis. Entonces, con esta previa explicación, vamos a tratar de explicar los soplos. Entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar de corazón, ¿ya, no? ¿Me están escuchando, no, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Espero hacerlo bien esto para que les motive a que hagan cardiología, ¿no? Ahora se sale muy bien. Yo he salido médico de 27 años. Ahora ya salen ustedes de 23, ¿no es cierto? 24, tal vez el más grande, o 25, el más grande. Listo. Tienen oportunidad de hacer un posgrado. Y yo quisiera que hagan hemodinamia más. Cardiología, pues hemodinamia. Puta, se van a forrar de plata. No van a saber qué hacer con su plata. Bueno, vamos a ver los estrechamientos valvulares. ¿Ya? Nosotros sabemos, a ver, vamos a hacer la aurícula. Esta es la aurícula y esto más grande es el ventrículo. Ya, eso es para que entiendan. La sangre siempre va a circular de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Va a llegar en un momento en la circulación sanguínea que la presión en la aurícula va a ser mayor que el ventrículo. ¿Ya? Entonces, digamos que ahí está la válvula. Ahí está la válvula. Vamos a hacer la válvula mitral. Digamos, es así la válvula mitral, ¿no? Esto se llena de sangre, lo empuja a las válvulas y las válvulas se van a cerrar más o menos. Ahí las válvulas se va a cerrar, ¿no? Estas válvulas han vuelto a cerrar. Esto es lo ideal, que se cierre bien. Pero hay situaciones, por ejemplo la estenosis, que esto no se va a cerrar bien. Va a quedar hueco. ¿Ya? Va a quedar un hueco. Estoy diciendo, la sangre circula de una cavidad de mayor presión a menor presión. Esta válvula, teóricamente, al principio... ¡Ay, caramba! Lo he arruinado. Esta válvula, teóricamente... Al principio, teóricamente, está cerrado. Aquí hay mayor presión y lo abre la válvula. Entra la sangre. Se empieza a llenar la sangre y lo va a cerrar la válvula. Así es la válvula mitral, ¿no? Así es. Lo va a cerrar, lo empuja hacia atrás las valvas. Lo cierra. ¿Sí? Ahora, en algunas situaciones, enfermedades, por ejemplo, la fiebre reumática, la insuficiencia mitral o algo, esto queda abierto. Y como he dicho, la sangre circula de un lugar de mayor presión a menor presión. Inicialmente, aquí en la aurícula había mayor presión, por eso ha pasado. Pero esta se ha llenado de sangre, la cavidad del ventrículo, que la presión ha empezado a aumentar y lo cierra la válvula, pero esa presión misma va a ser mayor aquí a nivel del ventrículo. Como no se cierra bien, entonces vuelve la sangre. ¿Sí? Eso es estenosis o estrechamiento. ¿Y dónde se escucha mejor? Se escucha mejor en la proyección de la válvula lesionada. Hay que ver su irradiación. ¿Y cómo se irradia? Se va a irradiar en el sentido de la corriente. ¿Ya? Este es un ejemplo de estenosis mitral. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Jóvenes.
Jóvenes. Ninguna, doctor. Doctor, una preguntita. Adelante. Doctor, en caso de que exista un infarto y se afecte uno de los músculos papilares, igual produciría, ¿no, doctor, la insuficiencia valvular? Claro, claro. Excelente deducción. Digamos que la válvula es así. Aquí hay cuerdas tendinosas así. Si una vez se rompe, esta válvula se viene hasta aquí, eso se llama prolapso. Porque cuando viene aquí, esto se tensa y ya no pasa, ahí se cierra. Está tenso la cuerda tendinosa. Pero si se rompe por infarto, se va a ir hasta aquí, pues eso se llama prolapso. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a hablar. Doctor, una Sí. consulta. En sí, los soplos anormales, doctor, nosotros podemos escuchar en los ruidos de Korolov cuando medimos la presión. En la presión. Sí. Si tuvieras un Doppler, sí, se puede. Korotov lo divide pues, en 6, ¿no? Ver los ruidos. Muy capoeira este tipo, ¿no? Yo nunca he podido escuchar más de 3 ruidos en pulso al tomar la presión. Pero sí se podría escuchar. Por eso con un Doppler, jóvenes, se escucha. Incluso el Doppler sirve para escuchar el soplo. A ver, escuchen bien lo que voy a hablar. El soplo de las venas. Por ejemplo, si tiene un paciente tromboplebitis, vos puedes determinar con el, ¿cómo se llama esto? Con el Doppler, cuánto de estrechamiento tiene la vena. ¿Sí? Así que todo esto. Y ahora, ¿qué no se hará, no? Yo ya también ya estoy medio antiguo en eso, porque ¿qué no se hará ahora? Porque el paso de la ciencia es muy veloz ahora, ¿no? En mis tiempos se estudiaba de libros. Hoy en día se estudia de artículos, ya no de libros, ¿no es cierto? No sé si han escuchado. Por ejemplo, ayer ha habido unas charlas de, ¿cómo se llama esto? De COVID. Entonces, yo tenía que dar fisiopatología del COVID. Entonces he buscado un libro, no hay libros de fisiopatología del COVID, pero sí hay artículos. Y he contado, medio loco también soy, ¿no? He contado, hasta ahora hay 321 artículos ya bien revisados del COVID, ¿no? Imagínense, en un año más, va a haber unos 1000 ya. Y unos 10 años, 100,000 artículos va a haber, ¿no? Entonces, ya no se estudia tanto del libro, sino se estudia ya por computadora, ¿no? Y no sé si han visto esas películas de trauma. ¿Han visto esas películas de trauma? Cuando está ingresando a la sala de emergencia, los paramédicos están diciendo, paciente tal. Entonces ya viene uno, dice ya, quiero un perfil, digamos, de gases en sangre, quiero RX de tórax, que preparen el tomógrafo, prepararme un equipo de intubación, todo rapidito hacen, ¿no? Y no sé si han visto, los médicos, todo, ya están andando con su tablet, ¿no es cierto? Entonces en su tablet nomás ya nota, ¿no? Necesito hemograma, todo eso, en su tablet nomás ya es, ¿no? Es decir, en la tablet ya está, ¿qué laboratorio se pide? Entonces apretan, ¿no? Listo, ya va a salir todo. En cambio nosotros tenemos que hacer, solicito, paciente, cama, tan, diagnóstico, tal, solicita hemograma, y va a venir el laboratorio y te va a decir, ya, están ayunando, es todo un lío esto en Bolivia. En el exterior es exacto, ni bien le estás revisando bien, ya están llegando los análisis, así de violento es como, ya. Entonces, con un Doppler puedes escuchar un soplo, ya. Incluso puedes escuchar el flujo laminar, no siempre soplo, ¿ya? Vamos a otra causa. Otra causa de soplo es la dilatación postvalvular. Por ejemplo,
¿Qué quiere decir esto? Digamos que esta es la aurícula. Normalmente, así es la válvula y el ventrículo es un poco más grande, ¿sí? Pero a veces puede pasar que el ventrículo se haya dilatado más, ¿sí? Entonces, el pasar de una cavidad de menor diámetro a una cavidad bien dilatada también produce soplo. ¿Ya? ¿Han entendido eso, no? Ejemplo de estos soplos tenemos el soplo sistólico aórtico o pulmonar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Más o menos, ya está demostrado, por ejemplo, de aurícula. El anillo mitral, cuando se va a abrir, casi igual al diámetro de la aurícula. Entonces el flujo pasa nomás, ¿sí? Pero hay situaciones en las cuales la cavidad siguiente a la válvula en el sentido de la circulación sanguínea es mayor, se produce un soplo. Ejemplo, el soplo de aórtico o el soplo pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la válvula aórtica, por ejemplo, aquí está la aórtica y aquí está el ventrículo, está saliendo la sangre así, ¿no ven? Es la aórtica. Puede ser que la aorta esté dilatada, ¿no? Entonces aquí va a haber soplo. O en el caso de la pulmonar, aquí está la otra ventrículo y la pulmonar sale así, ¿no ven? Al otro lado. Puede que la arteria pulmonar también esté dilatada y eso va a generar soplo. ¿Ya? O puede que se dilate el ventrículo, como es este caso. Aquí tenemos el soplo, esta es la válvula tricuspidia, el soplo tricuspidio, ¿sí? Este soplo, cuando la válvula distal al flujo sanguíneo produce obstrucción, este soplo es debido a turbulencia. O debido a que, como es más grande la cavidad, salga muy fuerte el chorro, ¿sí? La velocidad, ¿ya? Va a producir un flujo turbulento y eso produce soplo. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, nunca más van a llevar esto. Al año en cardiología les van a decir ya, el soplo de la insuficiencia mitral, punto, listo, no van a hablar más. Por eso es que lo agarren ahora o nunca más lo hagas. Pues digo, ojalá dé bien yo las clases para que lo agarren. No solo lo agarren, sino los motive a estudiar, ¿no? Otra causa es la regurgitación. Regurgitar quiere decir volver, ¿no? Regurgitación valvular. La sangre refluye a través del orificio valvular. En este caso, la válvula es anormal, hacia una cavidad más amplia. ¿No ven? Por ejemplo, la regurgitación es en la insuficiencia. Insuficiencia, ¿qué quiere decir? La insuficiencia de una válvula, ejemplo, insuficiencia mitral, quiere decir que la válvula no se cierra bien. ¿Ya? Entonces queda un cierto orificio por donde va a retroceder la sangre. ¿Han entendido eso, jóvenes? Esta es la aurícula. Aquí está el ventrículo más grande y aquí está la válvula. Sale sangre con presión aquí, abre la válvula, entra sangre. Esto empieza a llenarse y el mismo llenado de la sangre lo va a cerrar la válvula, lo va a empujar y se va a cerrar así la válvula. ¿Ya? Ya. Va a estar cerrada la válvula, ¿sí? Pero como hay insuficiencia, digamos que en el ejemplo, hay insuficiencia de esta válvula, no se va a cerrar bien. Entonces, como aquí la sangre está con presión y está llenado, va a volver, va a regurgitar, está volviendo, ¿ya? A esta cavidad que está todavía ancha, vuelve, eso genera soplo, ¿ya? ¿Han entendido eso?
Sí, Jóvenes, doctor. preguntas. Sí, doctor. Ok. Ahora vamos a ver otra causa, que es la comunicación anormal. Comunicación anormal. Les he dicho que el corazón, vamos a hacer un corazón. Aquí en este tabique, el lado izquierdo trabaja con presiones y el lado derecho trabaja con volumen. No hay comunicación. Eso está diciendo, comunicación anormal. Y la comunicación aquí va a ser por diferencia de, este símbolo es mío, por diferencia de resistencia, diferencia de presión, ¿ya? Entre cavidades o vasos. Cuanto mayor sean las diferencias, más intensidad tiene el soplo. ¿Se entiende eso, no ven? Por ejemplo, les he dicho, el lado izquierdo, este lado izquierdo trabaja con presiones. Entonces, tanta presión hay que se va a perforar aquí. Entonces la sangre va a pasar de aquí hacia aquí, va a pasar hacia el del ventrículo izquierdo, miércoles. Del ventrículo izquierdo va a pasar al ventrículo derecho. Esta comunicación es anormal, eso no hay, eso es anormal. Eso genera soplo, turbulencia. ¿Han entendido, jóvenes? Sí, doctor. Ahora, de comunicaciones anormales, les puedo hablar toda la tarde, ¿no? A ver, así, rapidito se lo voy a decir. Se abrevia así. Comunicación interauricular, a través del agujero de Botal. Deben conocer eso por anatomía. Comunicación interventricular. Sí. A esto se llama cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, un niño que nace con cardiopatía congénita, por ejemplo, si escuchas un soplo en el corazón cuando lo estás escuchando, es muy probable que sea un cortocircuito de izquierda a derecha y el niño tenga cierto grado de cianosis, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Y doctor, una preguntita. Adelante. Mediante la auscultación, doctor, ¿podríamos identificar si se trata de una comunicación interauricular o interventricular, doctor? Sí. Bueno, por eso hay que tener suerte en la vida, ¿no? Yo he tenido suerte, en semio he tenido suerte, porque mi docente era cardiólogo y tenía un fonendoscopio, digamos que este era el fonendoscopio, que tenía 4 salidas. Entonces, él se colocaba uno, el profe, los audífonos, ¿no? Hacia el oído. Un alumno, otro alumno, otro alumno. Entonces, colocaba al foco y te decía, ¿qué estás escuchando? ¿Cuál es el primer ruido? ¿Cuál te hacía tal? Te era morir en vida, eres los primeros días, ¿no? Hasta que he aprendido, ¿no? Puedes, por eso les decía, están perdiendo grave, irremediable su semiología si no van a hacer prácticas de esto, ¿no? Entonces, auscultando bien, sabes qué válvula o dónde está la falla. Auscultando bien. Bien, vamos a ver ahora la otra causa de soplo, que es el aumento. Es el aumento de la velocidad de flujo. ¿No? Aumento de velocidad de flujo. Entonces, de la aurícula va a pasar muy rápido al ventrículo. Ejemplo, hipertiroidismo. ¿No? Todo está hiper aquí, ¿no? La anemia, por ejemplo, otra causa de aumento de flujo. El embarazo, otra causa, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo se escucha soplo. Si lo escucha bien a la mujer, se escucha soplo. Eso no quiere decir que es un soplo patológico. Eso es por aumento de velocidad de flujo nada más, ¿no? El hipertiroidismo, la anemia, por ejemplo.
Otra causa, la estenosis valvular. El mecanismo de la estenosis valvular, vuelvo a hacer el dibujo, es normalmente está cerrado, una válvula y la otra válvula está cerrado, ¿ya? Este huequito estoy dejando para que entiendan. Entonces viene la presión aquí y lo abre, se abre así. Pero se va a abrir no hasta las paredes biencito, como normalmente debería abrirse así. Ay, caramba, me ha hecho mal. Debería abrirse ahí, más o menos. ¿Sí? La válvula. No se abre así. Se abre más o menos, digamos, hasta aquí y este bien se abre. Entonces queda un hueco. Cuando va a pasar sangre de aquí a aquí, pasa por ese hueco. Eso es estenosis. ¿Ya? Estenosis valvular. Y luego tenemos la otra causa, que es las estructuras sólidas vibrátiles. Aquí tenemos lo que decía el joven, que se puede romper la cuerda tendinosa, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer la óptica. La óptica de las válvulas están arriba. Digamos que se rompe esto. ¿Ya? Entonces, cuando se está cerrando, se va a venir hasta aquí, esta válvula, está roto el tendón. Hasta aquí estuviera el tendón. Está roto el tendón y se viene hasta aquí la válvula. ¿Ya? Eso se llama válvula retrovertida. Eso puede ser en la aórtica, por ejemplo. Puede haber también esto en la comunicación interventricular, con insuficiencia aórtica, por ejemplo, ¿no? Vibra la valva de la válvula cuando pasa al otro lado, cuando hace prolapso. Y eso genera soplo. ¿Alguna pregunta con los soplos? Ya saben bien las causas de soplo, las más frecuentes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, no hay preguntas entonces, supongo. Doctor, Ahora, una pregunta, si quiere. Sí. Doctor, ¿podría existir otra causa que sería, doctor, una causa de parte del sistema nervioso autónomo, doctor? Al no tener una excitación de los músculos papilares y llegar a contraerse para cerrar la válvula, doctor, ¿o no sería parte de las causas? No hay, pero está bien tu lógica, ¿no? Si de pronto tiene que contraerse la válvula, estás diciendo, ¿no? Eso pues está inmiscuido dentro de la velocidad de flujo y en la ruptura de estructuras sólidas vibrátiles, cuando se rompe la cuerda tendinosa. Ahora, cuando escuchen soplo, cuando yo he estudiado semio, soplo decían enfermedad, ahora ya no es así, ¿no? Los soplos pueden ser funcionales. Por ejemplo, un organismo en crecimiento puede tener soplos que son funcionales. Pueden ser orgánicos, esos son los patológicos, ¿no? Y anorgánicos. Vamos con el soplo funcional. ¿Qué es el soplo funcional? El soplo funcional es la dilatación del corazón por dilatación de corazón. ¿Ya? Entonces, digamos que un corazón es así, normal, lo voy a dilatar, va a ser así. Ya, estoy exagerando, pero para que se vea. Entonces, el anillo que era ahí, el anillo valvular, como está dilatado, se va a volver así el anillo. ¿Sí? ¿Entiende? Eso es funcional. ¿Ya? Dilatación del corazón y del anillo de la inserción perivalvular. La válvula está sana, ¿ya? Pero es insuficiente. Estos soplos son sistólicos. Ejemplo de esto, las cardiomegalias dilatadas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con ese soplo?
Por ejemplo, nosotros, los que vivimos en la altura, tenemos cardiomegalia, pero no patológico, ¿no? Sino por vivir en altura. Sí, adelante. Doctor, entonces los atletas, doctor, tendrían un pequeño soplo funcional, ¿no, doctor? Sí, sí. Los que más soplos funcionales tienen entre los atletas son los ciclistas. El corazón de un ciclista es el más grande en los atletas hablando. ¿Ya? Esos son los funcionales. Cuidado que me digan, y los soplos por amor. El corazón sufre, no ve por amor. No, es un soplo funcional también. ¿Ya? Vamos con los soplos orgánicos. Aquí el orgánico que hay daño anatómico. En algún lado de la estructura valvular ya hay daño. ¿Ya? Que puede ser sistólico el soplo, puede ser diastólico de intensidad variable, pero ya hay daño. Ejemplo de esto, la fiebre reumática. Yo tenía un paciente, cuando estaba siendo internado, se llamaba Lorenzo. Se llamaba, digo, porque ha fallecido, ¿no? Jovencito, era de 17 años, negrito, de Yungas, tenía fiebre reumática con doble lesión mitral. Estaba fregado, ¿no? Ya muerto. Cuando yo estaba terminando el internado, cuando he hecho mis otras de cardiología, lo he visto. Y cuando estaba terminando el internado, me han dicho, muerto. Casi todos los internos lo han conocido, a Lorenzo. Falleció. ¿No? Daño anatómico ya. En nuestro medio, si ustedes leen un libro de medicina interna, estoy soñando que lean, ¿no? Un libro de medicina, pero si leen, van a ver que el daño anatómico en los países industrializados ya no es por fiebre reumática, ¿no? Otra causa, hipertensión, puede ser diabetes, pero en nuestro medio es fiebre reumática. Y la fiebre reumática es producida por la faringitis, ¿no? Faringitis, una ira, una infección respiratoria aguda por faringitis, por estreptococo beta hemolítico, produce ese daño. Aquí en la ciudad ya no se ve mucho, pero en el campo sí, es grave, ¿no? Y luego después tenemos los soplos anorgánicos. Y dentro de los anorgánicos estos son mesos históricos. Ya saben qué es meso, ¿no ven? Mesos históricos. De poca intensidad y tonalidad elevada, sin irradiación. No produce alteración hemodinámica, nada. Ejemplo de este soplo febril. Que no hay daño, pero sí hay una alteración hemodinámica, ¿no ven? Ejemplo de esto, el soplo anémico también puede ser. El soplo del embarazo. ¿Ya? No hay daño, pero la circulación sanguínea es muy rápida, por eso hay. Y tienen un cuadrito ustedes en su libro, donde van a ver cómo se ve el soplo, la intensidad, el tono y el timbre. Esto hacen los semiólogos, pues. Esto es sacado del libro de semiología de Tiburcio Padilla, si lo encuentran. Y en intensidad hay desde el grado 1 hasta el grado 6. En el grado 1 es difícil de auscultarlo. En el grado 2 ya débil, lo auscultas ya. En el 3 es moderado. En el 4 ya hay frémito. En el 5 ya muy fuerte. El 6 ya sin necesidad de apoyar con endoscopio al tórax, solamente acercándolo hasta unos 2 o 3 milímetros de la piel, ya se escucha el soplo. ¿Ya? El tono puede ser tono alto, medio, puede ser tono bajo. El timbre, esto es los semiólogos hacen. Los semiólogos le dan vida a la medicina, ¿no? Puede ser soplante, puede ser áspero, puede ser raspante, o puede ser musical un soplo. Por ejemplo, un ejemplo les pongo, ¿no? El soplo de la persistencia del conducto arterioso le llaman soplo en maquinaria, por ejemplo. Es como si estuviera pasando el tren. Todo soplo, apenas se escucha el primer ruido nomás. ¿Ya?
Bien, con las características del soplo, esto es fisio lo que hemos llevado. Fisio es, jóvenes, aunque ustedes no crean, es fisio. Vamos a entrar a insuficiencia mitral. ¿Ya? Ahí vamos a quedar, jóvenes, ya en insuficiencia mitral. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. Doctor, ¿alguna recomendación sobre el autor del libro de medicina interna para repasar, por favor? Paseras. El siguiente Gracias, repaso. doctor. Bien. No va a haber repaso porque están en grupo. ¿Ya? Y ustedes bien se han vendido. Así que yo he escuchado una conversación que decía, ¿dónde está el tal? Se ha salido. No voy a decir la mala palabra que digo. Pero se ha salido, sí, vamos a dar ese paso. No vamos a dar hoy día. Vamos a dar el lunes, ¿ya? Voy a hacer otro examen. El lunes tenemos clase con ustedes. No, mañana tenemos clase con ustedes también, ¿no? Tal vez mañana damos. O si no damos mañana, el lunes. Porque si no, van a seguir reuniéndose ustedes, ¿no? Y está mal eso, jóvenes, ¿ya? Vamos a quedar en insuficiencia mitral y les recomiendo que lean el libro de semiología del doctor Tiburcio Padilla. En el internet pueden encontrarlo. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta de soplos? Doctor, Sí. los grados, doctor, en la intensidad, ¿cada grado sería específico para una causa, doctor, o cualquiera de las causas puede variar en el grado? No, no tiene nada que ver el grado, ni el timbre, ni el tono con una patología especial, digamos. No tiene nada que ver. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Entonces quedamos para mañana insuficiencia mitral. ¿Mañana a qué hora pasamos clase? A las 9 p.m., doctor. Ya, está bien, 9 p.m. Listo, está bien. Por favor, pasen mañana a clase porque es insuficiencia mitral. Es el soplo más encantador que he visto. Y es lo que más se presenta, jóvenes, en los pacientes. Ya, así que los invito a pasar clase. 43 personas han pasado clase. Bien, jóvenes.